Eran las 6:00 de la mañana de un martes cuando Ethan Cole abrió la puerta del baño de su pequeño apartamento estudio, con un biberón en una mano y el sueño aún pegado a los ojos. Esperaba encontrar el pequeño y lúgubre espacio vacío, como siempre. En cambio, se quedó paralizado. Una mujer estaba de pie frente al espejo roto, con el pelo oscuro mojado y pegado a los hombros, y el rostro pálido y demacrado. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y temblaba. Ethan retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Pero antes de que pudiera gritar, ella se volvió hacia él y le susurró con una voz tan quebrada que apenas se oía a través de las baldosas. Le preguntó si la recordaba. Desde el dormitorio, la vocecita de Lily llamó a su papá, y el rostro de la mujer se puso pálido por el pánico. Le rogó que no dejara que la niña la viera. Lo repitió una y otra vez, como si su vida dependiera de ello. Ethan Cole llevaba casi 2 años trabajando como repartidor, desde el accidente en la fábrica donde solía trabajar como técnico cualificado. Los despidos habían sido rápidos y brutales, y él había sido uno de los muchos que habían sido despedidos sin previo aviso, sin indemnización, sin nada que mostrar por los 8 años que había pasado reparando máquinas y manteniendo la línea de producción en funcionamiento. Ahora pasaba las mañanas transportando paquetes por las escaleras y los pasillos, con las botas empapadas por la lluvia o la nieve. Dependiendo de la temporada, su sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. Vivía en un complejo de apartamentos en mal estado en la zona sur de Portland, Oregón, donde las paredes eran finas y la calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo. Pero nunca se quejaba, al menos en voz alta, porque tenía a Lily. Ella tenía 6 años, el pelo rubio que siempre parecía levantarse por detrás, por mucho que él intentara peinarlo, y una sonrisa que podía iluminar la mañana más oscura. Su madre se había marchado cuando Lily era solo un bebé. Se fue una noche y nunca volvió. Ethan la había criado solo desde entonces. Le preparaba la comida, la llevaba al colegio, la ayudaba con los deberes y le leía cuentos todas las noches antes de acostarse. La mayor parte del tiempo estaba agotado y se mantenía en pie a base de café y fuerza de voluntad. Pero no lo habría cambiado por nada. Lily era todo su mundo y haría lo que fuera necesario para darle una buena vida, aunque eso significara llevar zapatos con agujeros en las suelas y saltarse el almuerzo para que ella pudiera llevar bocadillos en la mochila. El apartamento en el que vivían era pequeño. Solo tenía una habitación con una pequeña cocina en una esquina y un cuarto de baño en el que apenas cabía una persona. Lily dormía en una cama estrecha pegada a la pared, rodeada de peluches y dibujos que había hecho en el colegio. Ethan dormía en un futón a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para poder oír su respiración por la noche. El lugar no era gran cosa, pero estaba limpio y era suyo. Él había hecho todo lo posible para que se sintieran como en casa, colgando sus dibujos en la nevera y poniendo un pequeño jarrón con flores en el alféizar de la ventana, aunque normalmente eran las más baratas de la tienda de la esquina. Cada mañana se levantaba temprano para prepararle el desayuno, normalmente tostadas y huevos o cereales si no tenían muchos alimentos, y le preparaba el almuerzo con cuidado, incluyendo siempre una nota con algo gracioso para hacerla reír. Trabajaba turnos largos, a veces de 10 o 12 horas, conduciendo por toda la ciudad y cargando cajas pesadas hasta que le dolía la espalda y sentía que las rodillas le fallaban. Pero siempre llegaba a casa a tiempo para recogerla del apartamento de la vecina, donde se quedaba después del colegio hasta que él salía del trabajo. Siempre le preguntaba cómo le había ido el día. Siempre escuchaba sus historias. Siempre se aseguraba de que supiera que la quería. En las semanas previas a aquella extraña mañana, Ethan había visto varias veces a una mujer por el barrio. Aunque nunca le había prestado mucha atención, siempre iba sola, caminando con la cabeza gacha, llevando un abrigo que parecía demasiado fino para el tiempo que hacía. Tenía los hombros encorvados y sus movimientos eran lentos y cansados, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo cargando con un pesado fardo, y Ethan sentía una punzada de compasión cada vez que la veía, aunque nunca tuvo la oportunidad de decirle nada.
Ella era solo otra cara más entre la multitud, otra persona que luchaba por sobrevivir en una ciudad que no se preocupaba mucho por la gente como ellos. Había visto una vez en la tienda de la esquina, de pie frente al pasillo del pan, mirando los precios como si estuviera haciendo cálculos mentales. Y se había preguntado si era una persona sin hogar o simplemente alguien con mala suerte. Pero él tenía sus propios problemas de los que preocuparse, sus propias facturas que pagar, y no había pensado mucho más en ello. Ahora, de pie en su cuarto de baño con esa misma mujer temblando frente a él, se dio cuenta de que debería haber prestado más atención. Se dio cuenta de que, a veces, las personas con las que te cruzas todos los días son las que más ayuda necesitan. Y a veces acaban en lugares que nunca habrías imaginado, buscando algo que ni siquiera sabías que podías darles. La voz de Ethan era baja y tensa cuando finalmente logró hablar. Su mano aún se aferraba al marco de la puerta, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Exigió saber quién era ella y cómo había entrado en su apartamento. Y la mujer se estremeció ante la dureza de su tono. Levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera, como para demostrar que no era una amenaza, y le pidió solo unos minutos para explicarse. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando durante horas, y había una desesperación en sus ojos que lo hizo dudar. Miró hacia el dormitorio, donde Lily seguía llamándolo. Luego volvió a mirar a la mujer, tratando de decidir qué hacer. Estaba empapada, con la ropa pegada a su delgado cuerpo, y temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. No parecía peligrosa, parecía aterrorizada. Así que le dijo a Lily que se quedara en la cama un momento, que papá volvería enseguida. Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta tras de sí. Cruzó los brazos sobre el pecho y esperó. La mujer respiró temblorosamente antes de empezar a hablar. Le contó que hacía 2 semanas estaba haciendo cola en una tienda, mareada por el hambre e intentando contar las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo. Dijo que estaba tratando de decidir si comprar una barra de cereales o guardar el dinero para el autobús. Estaba tan concentrada en la decisión que no se había fijado en nadie a su alrededor. Pero entonces alguien le dio un golpecito en el hombro, y cuando se dio la vuelta, Ethan estaba allí con un sándwich y una botella de agua. Dijo que se los había entregado sin decir nada, solo con una pequeña sonrisa y un comentario tranquilo de que todo el mundo tiene días malos y que las cosas mejorarían. Dijo que había intentado rechazarlo, que había intentado decirle que estaba bien, pero él había insistido y luego había pagado sus propias cosas y se había marchado antes de que ella pudiera siquiera darle las gracias como es debido. Dijo que ese momento había significado más para ella de lo que él podía imaginar, que era la primera vez en semanas que alguien la trataba como a un ser humano y que había pensado en ello todos los días desde entonces. Dijo que había guardado el envoltorio del sándwich en su bolsillo como un talismán, un recordatorio de que todavía había gente buena en el mundo. Pero las cosas no habían mejorado. De hecho, habían empeorado mucho. Le contó a Ethan que, unos días después de su encuentro, la habían desahuciado de la habitación que alquilaba porque no podía pagar el alquiler. Dijo que el propietario había tirado sus pertenencias al pasillo y había cambiado las cerraduras mientras ella estaba fuera buscando trabajo, y que se había avergonzado demasiado como para llamar a la policía o pedir ayuda. Dijo que había intentado dormir en un refugio, pero que estaba lleno y la lista de espera era de varias semanas. Así que había dormido en su coche durante unas cuantas noches hasta que alguien entró y le robó todo lo que le quedaba, incluida su cartera, su teléfono y el último dinero que había ahorrado. Dijo que había pasado la última semana durmiendo en aparcamientos y estaciones de autobuses, asándose en baños públicos e intentando pasar desapercibida. Dijo que había pasado frío, hambre y miedo, y que había empezado a perder la esperanza de que las cosas mejoraran alguna vez. Y entonces, la noche anterior, la temperatura había bajado por debajo de cero y ella había estado caminando por su barrio buscando un lugar cálido donde dormir. Dijo que había reconocido su edificio desde el día en que él le había dado el sándwich y había visto que la puerta trasera de su apartamento no estaba completamente cerrada, solo atascada en el marco. Dijo que no había planeado quedarse, que no había planeado llevarse nada,
que solo quería calentarse y asearse durante unos minutos antes de seguir adelante. Dijo que lamentaba saber que estaba mal, pero que no sabía qué más hacer. Ethan la miró fijamente, con la mente a 1000 por hora, tratando de procesar todo lo que ella le acababa de contar. Recordó el día en la tienda, aunque en ese momento no le había dado mucha importancia. La había visto allí de pie, con aspecto perdido y frágil, y había actuado por instinto, del mismo modo que le hubiera gustado que alguien ayudara a Lily si alguna vez lo hubiera necesitado. No esperaba volver a verla y desde luego no esperaba encontrarla en su cuarto de baño. Quería enfadarse, quería decirle que se marchara, quería proteger a su hija de cualquier problema que esta mujer hubiera traído consigo. Pero cuando la miró de verdad, lo único que vio fue a alguien que se había quedado sin opciones. Vio a alguien que apenas se mantenía a flote, alguien que había corrido un riesgo desesperado porque no tenía a dónde ir. Y pensó en lo que haría él si estuviera en su lugar. Si no tuviera nada ni a nadie, si estuviera helado y solo intentara sobrevivir. Pensó en Lillian, en lo que le gustaría que alguien hiciera por ella si alguna vez necesitara ayuda. Y sintió que la ira se desvanecía, sustituida por algo más pesado y difícil de nombrar. Antes de que pudiera decir nada, la puerta del baño se abrió de golpe y Lily apareció en pijama, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos por la confusión. Miró a su padre, luego a la desconocida, y abrió la boca con sorpresa. La mujer jadeó y dio un paso atrás, pegándose a la pared como si pudiera desaparecer en ella, y Lily ladeó la cabeza, estudiándola con la curiosidad de una niña que aún no había aprendido a temer a las personas que parecían diferentes o fuera de lugar. Preguntó quién era la señora y por qué lloraba, y el rostro de la mujer se descompuso. Se dejó caer en el borde de la bañera, escondiendo el rostro entre las manos, y Lily dio un paso hacia ella. Ethan empezó a decirle a su hija que volviera a la cama, pero Lily ya estaba moviendo su pequeña mano, extendiéndola para tocar el hombro de la mujer. Le preguntó si estaba bien, y la mujer la miró con lágrimas corriendo por su rostro. La mujer susurró una disculpa, con la voz quebrada, y le dijo a Lily que sentía haberla asustado. Dijo que no quería estar allí, que no quería causar ningún problema y que se marcharía enseguida. Pero Lily negó con la cabeza, con expresión seria, y se acercó al toallero y cogió una toalla limpia. Se la tendió a la mujer, con sus pequeñas manos temblando ligeramente, y le dijo que parecía tener frío y que debía usar la toalla para calentarse. El gesto fue tan sencillo, tan puro, que Ethan sintió que algo cambiaba en su interior. Observó cómo la mujer cogía la toalla con manos temblorosas y la apretaba contra su pecho, como si fuera lo más preciado del mundo. Y vio cómo Lily la miraba, no con miedo ni recelo, sino con preocupación. Su hija tenía un corazón más bondadoso que el suyo, y se dio cuenta de que si ella podía mostrar compasión por una desconocida, él no tenía excusa para no hacer lo mismo. Se aclaró la garganta y le dijo a la mujer que esperara. Luego tomó a Lily de la mano y la sacó del baño. Esa mañana preparó el desayuno, huevos revueltos y tostadas, y puso un plato extra en la pequeña mesa que había en la esquina del apartamento. Lily charló sin parar, haciendo preguntas sobre la señora, si tenía casa y si le gustaban las tortitas. Ethan respondió lo mejor que pudo sin revelar demasiado. La mujer salió del baño unos minutos más tarde, con el pelo aún húmedo pero con la cara limpia, y dudó en la puerta, como si no estuviera segura de si podía quedarse. Ethan le indicó la silla y ella se sentó lentamente, con movimientos cuidadosos e inseguros. Lily le pasó el plato de huevos con una sonrisa radiante, y la mujer lo miró fijamente durante un largo rato antes de coger el tenedor. Comió despacio, como si intentara que la comida le durara más, y Ethan podía ver el alivio en su rostro con cada bocado. Era la primera comida de verdad que tomaba en días, quizá más, y sintió una punzada de culpa por haber pensado en rechazarla. Cuando terminaron, Lily le preguntó a la señora si podía quedarse un rato, y Ethan la miró y vio la esperanza y el miedo que se libraban en su expresión. No sabía en qué se estaba metiendo. No sabía si era la decisión correcta, pero asintió de todos modos.
Más tarde, después de dejar a Lily en la escuela y regresar al apartamento, Ethan encontró a la mujer sentada en el borde del futón, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Se sentó frente a ella y le pidió que le dijera la verdad, toda la verdad sobre por qué estaba realmente allí. Ella dudó, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera pensando en huir. Entonces respiró hondo y se subió la manga de la camisa. Tenía moretones en el brazo, de color púrpura oscuro y amarillo, con la forma de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza recientemente. A Ethan se le revolvió el estómago y le preguntó quién le había hecho eso. Ella respondió que era complicado, que había trabajado como asistente ejecutiva en una empresa tecnológica de tamaño medio en el centro de la ciudad y que era buena en su trabajo. Dijo que había sido leal y trabajadora y que su jefe le había confiado información confidencial, acceso a archivos y correos electrónicos que la mayoría de los empleados nunca veían. Pero hacía unos meses había empezado a notar cosas que no cuadraban. Dijo que había discrepancias en los informes financieros, pagos a empresas ficticias que no parecían existir y contratos firmados con proveedores que no tenían presencia en Internet. Dijo que al principio había empezado a hacer preguntas discretamente, tratando de entender lo que estaba pasando, y que su jefe le había dicho que no se preocupara, que todo era legal. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que algo iba muy mal. Dijo que había encontrado pruebas de que se estaba desviando dinero de la empresa a cuentas privadas y que había cometido el error de enfrentarse a su jefe por ello. Dijo que él le había sonreído, una sonrisa fría y vacía, y le había dicho que era una mujer inteligente y que las mujeres inteligentes sabían cuándo debían mantener la boca cerrada. Dijo que había tenido miedo, pero también había estado enfadada y había hecho copias de los archivos y se los había llevado a casa. Dijo que había planeado acudir a las autoridades para denunciar el hecho y hacer lo correcto, pero antes de que pudiera hacerlo, todo se había desmoronado. Su jefe se había enterado de lo que había hecho. No sabía cómo, tal vez él había estado vigilando su ordenador o tal vez alguien la había visto haciendo copias, pero él se había enterado. Dijo que un día la había llamado a su oficina y la había despedido en el acto, alegando que había estado robando a la empresa. Dijo que había intentado defenderse, que había intentado explicarse, pero él había pedido a los de seguridad que la acompañaran fuera del edificio y en cuestión de horas sus cuentas bancarias habían sido congeladas y habían entrado a robar en su apartamento. Dijo que había acudido a la policía, pero cuando intentó presentar una denuncia, le dijeron que no había pruebas de allanamiento y que parecía un asunto civil. Dijo que entonces se dio cuenta de que su jefe tenía contactos, gente que podía hacer desaparecer los problemas, y que ella corría un grave peligro. Dijo que desde entonces había estado huyendo, manteniéndose fuera del radar, evitando las cámaras y utilizando dinero en efectivo siempre que podía. Dijo que los archivos que había cogido estaban en una memoria USB escondida en el forro de su abrigo y que había estado tratando de averiguar cómo entregárselos a alguien que pudiera ayudarla sin que la mataran. Ethan escuchó todo esto, con la mente dando vueltas, y cuando ella terminó, le preguntó por qué había venido a su apartamento. Ella dijo que no lo sabía, que estaba desesperada y tenía frío, y que su edificio era el único lugar que reconocía. Dijo que no había planeado involucrarlo, que no quería arrastrar a nadie más a su lío, pero que no le quedaban otras opciones. Él quería enfadarse con ella, quería decirle que no tenía derecho a poner en peligro su puerta, especialmente cuando tenía una hija que proteger. Pero antes de que pudiera decir nada, ella empezó a llorar de nuevo, temblando por todo el cuerpo, y le dijo que no tenía a nadie más. Dijo que su familia la había repudiado hacía años, que no tenía amigos en los que pudiera confiar y que todos con los que había trabajado alguna vez estaban demasiado asustados para ayudarla o formaban parte del problema. Dijo que estaba sola, completamente sola, y que lamentaba haberlo puesto en esa situación, pero que no sabía qué más hacer. Y Ethan se quedó allí sentado, viéndola derrumbarse, y sintió que la ira se desvanecía de nuevo, sustituida por una profunda y dolorosa tristeza. Al día siguiente, las cosas dieron un giro.
Ethan estaba en el trabajo subiendo cajas por unas escaleras cuando recibió un mensaje de texto de su vecina preguntándole si todo iba bien en su apartamento. Le dijo que había un coche negro aparcado fuera y que un hombre trajeado había estado llamando a las puertas y haciendo preguntas. A Ethan se le heló la sangre y llamó inmediatamente a la vecina para decirle que no respondiera a ninguna pregunta y que mantuviera a Lily dentro. Salió temprano del trabajo, ignorando las protestas de su supervisor, y se apresuró a volver al apartamento. Cuando llegó, el coche negro seguía allí, elegante y caro, fuera de lugar en el deteriorado barrio. Un hombre con un traje oscuro estaba apoyado contra él, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, escudriñando el edificio como si estuviera buscando algo. Ethan se escondió detrás de un contenedor de basura y observó cómo el hombre sacaba un teléfono y hacía una llamada, con una voz demasiado baja para poder oírla. Luego volvió al coche y se marchó, y Ethan esperó 10 minutos antes de sentirse lo suficientemente seguro como para entrar. Cuando abrió la puerta de su apartamento, la mujer estaba de pie junto a la ventana, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Lily estaba sentada en la cama, aferrada a su peluche favorito, con los ojos muy abiertos por el miedo. Corrió hacia Ethan en cuanto lo vio, rodeándole la cintura con los brazos y escondiendo la cara en su camisa. Le preguntó si el hombre malo se había ido, y Ethan sintió que se le partía el corazón. La cogió en brazos y la abrazó con fuerza, prometiéndole que todo iba a salir bien, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. La mujer se disculpó de nuevo, con voz cargada de culpa, y dijo que se marcharía enseguida, que nunca debería haber venido. Pero Lily se aferró aún más a Ethan y dijo que no quería que la señora se fuera, que tenía miedo de que el hombre malo le hiciera daño. Ethan miró a su hija, luego a la mujer, y se dio cuenta de que ya estaba demasiado metido en todo esto como para marcharse ahora. Dejó a Lily en el suelo y se acercó a la ventana para mirar a la calle. El coche negro ya no estaba, pero tenía la sensación de que volvería. Se volvió hacia la mujer y le preguntó qué quería el hombre del traje, y ella le dijo que buscaba la memoria USB. Le contó que su antiguo jefe tenía gente por todas partes, gente que haría lo que fuera necesario para recuperar las pruebas y silenciarla. Dijo que había tenido cuidado de mantenerse lo más alejada posible de la red, pero que de alguna manera la habían localizado en ese barrio. Ethan le preguntó cómo habían podido encontrarla y ella admitió que había cometido un error. Dijo que había utilizado un teléfono público cerca del apartamento para llamar a un abogado, pensando que sería seguro, pero que debían de haberla seguido. Dijo que lamentaba haberlos puesto a él y a su hija en peligro, y que desaparecería y nunca volvería. Pero Ethan negó con la cabeza. Dijo que era demasiado tarde para eso, que el hombre del traje ya había estado allí y que marcharse ahora solo empeoraría las cosas. Dijo que si ella huía, ellos darían por hecho que él sabía algo y lo perseguirían de todos modos. Dijo que la única forma de arreglar esto era terminar lo que ella había empezado. La mujer lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, incrédula, y le preguntó si entendía lo que estaba diciendo. Le dijo que esas personas eran peligrosas, que ya habían destruido su vida y que no dudarían en destruir la de él. Le dijo que tenía una hija en quien pensar, una niña pequeña que lo necesitaba y que no debía arriesgarlo todo por una desconocida. Pero Ethan miró a Lily, que los observaba con ojos grandes y confiados, y pensó en el tipo de hombre que quería ser, el tipo de hombre que quería que su hija conociera al crecer. Pensó en el sándwich que le había dado a esta mujer 2 semanas antes, el pequeño acto de bondad que la había llevado a su puerta, y se dio cuenta de que marcharse ahora sería una traición a todo en lo que creía. Le dijo que la ayudaría, pero solo si le contaba todo. No más secretos. La mujer asintió con lágrimas en los ojos, metió la mano en el abrigo y sacó la memoria USB. Se la entregó a Ethan y él la miró con asombro, maravillado de que algo tan pequeño pudiera contener tanto poder. Ella le explicó que la memoria contenía correos electrónicos, registros financieros y grabaciones de audio de reuniones en las que su jefe había hablado del fraude con todo detalle. Dijo que era suficiente para acabar con toda la operación,
suficiente para enviar a varias personas a la cárcel, pero solo si llegaba a las manos adecuadas. Dijo que había intentado acudir a la policía, pero que no la habían tomado en serio, y temía que, si acudía a los medios de comunicación, su jefe se enteraría y la mataría antes de que se publicara la noticia. Dijo que necesitaba a alguien con autoridad, alguien a quien no se pudiera sobornar ni intimidar, y que no sabía quién era esa persona. Ethan pensó por un momento, y luego recordó a un tipo con el que solía trabajar en la planta, un hombre llamado Rick, que se había ido para convertirse en policía. Habían sido amigos en el pasado y Ethan pensó que tal vez estaría dispuesto a ayudar. Dijo que se pondría en contacto con Rick para ver si podía concertar una reunión. Y la mujer asintió, con una chispa de esperanza en los ojos por primera vez en días. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, Lily habló con su vocecita, rompiendo la tensión. Preguntó si iban a estar a salvo, si los hombres malos iban a volver, y Ethan se arrodilló a su lado y le prometió que la protegería sin importar lo que pasara. Le dijo que iban a ser inteligentes y cuidadosos, y que todo iba a salir bien. Lily lo miró con esos grandes ojos confiados y luego se volvió hacia la mujer y le tomó la mano. Le dijo que debía quedarse con ellos, que no debía estar sola, y el rostro de la mujer se desmoronó de nuevo. Le dio las gracias a Lily con la voz quebrada y dijo que haría todo lo posible para mantenerlos a salvo. Y Ethan sintió una oleada de determinación, un feroz instinto protector que no había sentido en años. Dijo que ahora estaban juntos en esto y que iban a llevarlo a cabo hasta el final. A la mañana siguiente, Ethan llamó al trabajo para decir que estaba enfermo y se pasó el día haciendo planes. Se puso en contacto con Rick, su viejo amigo de la fábrica, y quedó con él en una cafetería al otro lado de la ciudad. Le dijo a la mujer que se quedara dentro con Lily, que mantuviera las cortinas cerradas y la puerta cerrada con llave, y le prometió que volvería tan pronto como pudiera. Pero cuando salió a su furgoneta de reparto, notó que algo iba mal. El pedal del freno estaba blando, esponjoso, y cuando miró debajo, vio que había líquido derramándose sobre el pavimento. Se le encogió el corazón, salió y revisó el conducto del freno. Había sido cortado de forma deliberada y limpia, y se dio cuenta con un frío y espeluznante temor de que se trataba de un mensaje. Sabían dónde vivía. Sabían qué coche conducía y estaban dispuestos a hacerle daño para conseguir lo que querían. Volvió al interior y le contó a la mujer lo que había encontrado, y ella palideció. Dijo que era culpa suya por haber traído ese peligro a su puerta y que él tenía que romper toda relación con ella antes de que las cosas empeoraran. Pero Ethan negó con la cabeza. Dijo que ya estaba demasiado metido en el asunto y que huir ahora no cambiaría nada. Dijo que las personas que la perseguían ya lo habían convertido en un objetivo y que la única forma de protegerse a sí mismo y a Lily era asegurarse de que las pruebas salieran a la luz. Dijo que no iba a echarse atrás, no cuando estaban tan cerca. La mujer lo miró como si estuviera loco, y tal vez lo estaba, pero ya había tomado una decisión. Llamó a un taxi y le dijo a la mujer que empacara todo lo que tuviera. Dijo que iban a reunirse con Rick, entregarle la memoria USB y dejar que la policía se encargara de todo a partir de ahí. Ella asintió con la cabeza, temblando, y comenzó a recoger sus cosas. Salieron del apartamento por la puerta trasera, moviéndose rápida y silenciosamente, y Ethan mantuvo a Lily cerca, con la mano sobre su hombro. Había escondido la memoria USB en su mochila, dentro de un pequeño bolsillo con cremallera, pensando que a nadie se le ocurriría registrar a una niña de 6 años. Llegó el taxi y se subieron todos. Ethan le dio al conductor la dirección del restaurante, pero cuando se alejaron de la acera, Ethan volvió a ver el coche negro aparcado a media manzana y se le encogió el estómago. El hombre del traje estaba de pie junto a él hablando por teléfono, y cuando vio el taxi, empezó a moverse. Ethan le dijo al conductor que acelerara, y la mujer le agarró del brazo, con los ojos muy abiertos por el miedo. El conductor, un hombre mayor con un fuerte acento, preguntó si todo iba bien, y Ethan le dijo que no, que le seguían y que tenía que despistar al coche que le seguía. El conductor miró por el retrovisor,
Vio que el sedán negro les estaba alcanzando y asintió con gravedad. Tomó una curva cerrada por una calle lateral y luego otra, zigzagueando entre el tráfico con una habilidad que sorprendió a Ethan. El coche negro se mantuvo tan cerca de ellos que Ethan pudo ver al hombre del asiento del copiloto asomándose por la ventana para intentar ver claramente su matrícula. Lily lloraba ahora, aferrándose a su mochila, y la mujer susurraba disculpas una y otra vez, con la cara escondida entre las manos. Ethan le dijo al conductor que se dirigiera a la comisaría, que necesitaban llegar a un lugar público, y el conductor asintió y pisó el acelerador. Se saltaron un semáforo en rojo, esquivaron un camión de reparto y finalmente perdieron al coche negro en un laberinto de calles estrechas cerca del distrito industrial. El conductor se detuvo en un callejón, con las manos temblorosas sobre el volante. Ethan le entregó un poco más de dinero del que debía y le dio las gracias. Luego agarró a Lily y a la mujer y echaron a correr. Terminaron en una estación de autobuses abarrotada y caótica, y Ethan compró 3 billetes para el próximo autobús que se dirigía al este. No sabía a dónde iban, no tenía ningún plan más allá de salir de la ciudad, pero sabía que no podían quedarse en Portland. Subieron al autobús y encontraron asientos en la parte trasera, y Ethan sentó a Lily en su regazo, con su pequeño cuerpo apretado contra su pecho. La mujer se sentó a su lado, mirando por la ventana, y Ethan podía ver el agotamiento y la culpa escritos en su rostro. Quería decirle que no era culpa suya, que había hecho lo correcto al intentar denunciar el fraude, pero no encontró las palabras. Así que se limitó a sentarse allí, abrazando a su hija, y esperó que salieran vivos de aquella situación. El viaje en autobús duró horas, y cuando llegaron a un pequeño pueblo llamado Richfield, ya era de noche. Ethan encontró un motel barato a las afueras del pueblo, pagó una habitación en efectivo y acompañó a Lily y a la mujer al interior. La habitación era pequeña y lúgubre, con 2 camas y un baño que olía a mojo, pero era segura, al menos por ahora. Lily se quedó dormida casi inmediatamente, agotada por el día, y Ethan la arropó y le dio un beso en la frente. Luego se sentó en la otra cama y sacó su teléfono. Llamó a Rick, su viejo amigo, y le contó todo lo que había pasado. Rick escuchó en silencio y cuando Ethan terminó, soltó un silbido bajo. Dijo que esto era más grande de lo que había pensado y que Ethan debía tener cuidado. Dijo que lo investigaría, que vería si podía involucrar a las personas adecuadas, pero que podría llevar algún tiempo. Ethan le dio las gracias y colgó. Luego miró a la mujer que estaba sentada en el suelo con las rodillas recogidas contra el pecho. Le preguntó cómo se llamaba, y ella lo miró sorprendida. Dijo que se llamaba Claire y que llevaba semanas sin decirle a nadie su verdadero nombre. Dijo que había estado utilizando nombres falsos, pagando las cosas en efectivo, tratando de pasar desapercibida. Pero allí sentada en esa habitación de motel con Ethan y Lily, sintió que podía volver a respirar. Dijo que lo sentía mucho por haberlos metido en ese lío, por haber puesto a Lily en peligro, y Ethan le dijo que dejara de disculparse. Le dijo que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir y que no la culpaba por nada de eso. Dijo que los culpables eran los que la perseguían y que se asegurarían de que esos tipos enfrentaran la justicia. Claire lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que no sabía cómo agradecerle. Él le dijo que no tenía que agradecerle, que era lo correcto y que no iba a dejar que pasara por eso sola. 2 días después, Rick volvió a llamar. Dijo que había hablado con un agente federal que conocía a alguien especializado en delitos de cuello blanco y que el agente estaba muy interesado en la memoria USB. Dijo que habían concertado una reunión en un lugar seguro y que Ethan tenía que llevar a Claire y las pruebas. Ethan aceptó y quedaron en verse a la mañana siguiente. Se lo contó a Claire y ella asintió con la cabeza, con el rostro pálido pero decidida. Esa noche, mientras Lily dormía, Ethan y Claire se sentaron juntos en el suelo de la habitación del motel y hablaron en voz baja. Ella le contó su vida antes de todo esto, el trabajo que le encantaba y el apartamento que había perdido y los sueños que había tenido. Él le habló de la madre de Lily, de la soledad de criar a una hija solo y del miedo constante a no estar haciendo lo suficiente.
Y en algún lugar de la oscuridad de aquella habitación de motel barato, encontraron una conexión, un frágil hilo de comprensión que los unía. A la mañana siguiente, se reunieron con Rick y la agente federal en una cafetería de un pueblo vecino. La agente era una mujer de unos 40 años, de mirada aguda y profesional, que escuchó la historia de Claire con una atención que hizo sentir a Ethan que por fin los tomaban en serio. Claire le entregó la memoria USB y la agente la conectó a su ordenador portátil, con una expresión cada vez más sombría a medida que abría los archivos. Dijo que era exactamente lo que necesitaban, que las pruebas eran sólidas y condenatorias, y que empezaría a preparar el caso de inmediato. Dijo que Claire tendría que permanecer bajo custodia protectora hasta que se produjeran las detenciones, y que Ethan y Lily también necesitarían protección. A Ethan se le revolvió el estómago al pensar en separarse de Lily, pero sabía que era lo correcto. Aceptó y la agente hizo algunas llamadas para organizar refugios seguros y medidas de seguridad. En una semana comenzaron las detenciones. El antiguo jefe de Claire fue detenido en su oficina junto con otros 3 ejecutivos y un puñado de empleados de menor rango que habían sido cómplices del fraude. Las noticias locales se hicieron eco de la noticia, calificándola como uno de los mayores escándalos corporativos de la historia del Estado. Y se mencionó el nombre de Claire como la denunciante que lo había sacado todo a la luz. La noticia la pintaba como una heroína, una mujer que lo había arriesgado todo para hacer lo correcto. Y Ethan sintió una oleada de orgullo cuando lo vio. Lily vio las noticias con él, con los ojos muy abiertos, y le preguntó si la mujer de la televisión era la misma que se había quedado con ellos. Ethan le dijo que sí, que Claire era muy valiente, y Lily asintió solemnemente. Dijo que esperaba que Claire estuviera bien, y Ethan dijo que él también lo esperaba. Unas semanas más tarde, cuando todo se había calmado y el peligro había pasado, Claire fue a verlos. Apareció en el apartamento de Ethan una tarde vestida con un sencillo vestido azul que había comprado con el dinero de la recompensa que la empresa había ofrecido por la información que condujo a los arrestos. Se veía diferente, más saludable, más viva. Y cuando Lily la vio, corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Claire se rió con una risa brillante y genuina y le devolvió el abrazo a Lily con lágrimas corriendo por su rostro. Ethan se quedó en la puerta mirándolas y sintió algo cálido y desconocido en su pecho. Claire lo miró, sus ojos se encontraron y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Más tarde, después de que Lily se hubiera acostado, Claire y Ethan se sentaron juntos en el futón, con una taza de té entre ellos. Ella le contó que los fiscales le habían ofrecido un acuerdo por el que, a cambio de su testimonio, retirarían todos los cargos relacionados con la sustracción de los archivos de la empresa. Dijo que el juicio duraría meses, tal vez incluso un año, pero que estaba dispuesta a llevarlo a cabo. Dijo que había encontrado un apartamento, un lugar pequeño no muy lejos de su edificio, y que estaba empezando a reconstruir su vida. Dijo que le debía todo, que él la había salvado cuando nadie más lo había hecho y que no sabía cómo podría pagarle jamás. Ethan negó con la cabeza y dijo que ella no le debía nada, que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho. Pero Claire extendió la mano y le tomó la suya, con sus dedos cálidos contra los de él, y dijo que eso no era cierto. Dijo que la mayoría de la gente la habría rechazado, habría llamado a la policía o le habría cerrado la puerta en las narices, pero él la había dejado entrar. Dijo que él le había dado esperanza cuando ella ya no tenía ninguna y que nunca lo olvidaría. Ethan la miró de verdad y vio la fuerza y la resistencia que la habían ayudado a superar los peores días de su vida. Vio la bondad en sus ojos, la misma bondad que Lily había visto aquella primera mañana en el baño. Y se dio cuenta de que, en algún momento, había empezado a preocuparse por ella. Le dijo que se alegraba de que estuviera a salvo, de que fuera a estar bien, y ella le dedicó una sonrisa suave y vacilante que le partió el corazón. Ella dijo que quería preguntarle algo que había estado en su mente durante semanas, y él le dijo que adelante. Ella dijo que esa mañana en el baño, cuando le había preguntado si la recordaba,
Lo que realmente quería decir era que él le había dado algo que no había tenido en mucho tiempo. Dijo que él la había hecho sentir vista, sentir humana, y que en el momento más oscuro de su vida, eso había sido suficiente para seguir adelante. Dijo que había encontrado un lugar donde ya no tenía que tener miedo, y que era allí, con él y con Lily. Ethan sintió que se le hacía un nudo en la garganta y le apretó la mano con suavidad. Le dijo que se alegraba de que los hubiera encontrado, de que hubiera confiado en él lo suficiente como para pedirle ayuda, y que siempre estaría ahí para ella. Lily se movió en su sueño y Claire la miró con una suave sonrisa en el rostro. Ella dijo que Lily tenía suerte de tener un padre como él, y Ethan respondió que él era el afortunado. Dijo que Lily le había enseñado a ser valiente, a ser amable, a ver lo bueno en las personas, incluso cuando era difícil. Y Claire dijo que eso era lo que más le gustaba de ellos, que le habían dado una oportunidad cuando el resto del mundo había renunciado a ella. Se inclinó hacia él, rozándole el hombro con el suyo, y Ethan sintió que el corazón se le aceleraba. Se volvió para mirarla, y ella ya lo estaba mirando, con los ojos recorriendo su rostro como si intentara memorizar cada detalle. Él levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, con los dedos posados en su mejilla, y ella cerró los ojos, inclinándose hacia su caricia. Él pronunció su nombre en voz baja e insegura, y ella abrió los ojos y sonrió. Ella dijo que no sabía lo que le deparaba el futuro, que no sabía si estaba preparada para algo más que una amistad, pero que quería averiguarlo. Dijo que quería formar parte de sus vidas si ellos la aceptaban. Y Ethan dijo que no había nada que deseara más. Y entonces, lentamente, con cuidado, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tímido y dulce. Y cuando se separaron, ambos sonreían. Lily murmuró algo en sueños y ambos se rieron en voz baja y Ethan acercó a Claire a él, rodeándole los hombros con el brazo. Ella apoyó la cabeza en su pecho y se quedaron allí sentados, en la tenue luz del apartamento, abrazados. Y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar bien. El camino que tenían por delante no sería fácil y habría retos e incertidumbres, pero los afrontarían juntos y eso era